18 de mayo de 2020 celebramos el Día Mundial de los Museos, pero este año el Día Mundial de los Museos es algo distinto al de otros años. A nadie se le escapa que en 2020 hemos padecido una pandemia que cambiará el mundo y también con él la cultura y también la vida de los museos. Por eso en este 18 de mayo queríamos hacer un pensamiento, una conversación de cómo será el mundo en general, el mundo de la cultura en particular y también cómo cambiará la vida de los museos. Y para ello pues tenemos una conversación a dos entre José Miguel Cortés, el director del IBAM, y Nuria Anguita, que es la directora de Bombas Gens, que es el Centro de Arte de la Fundación Pere Moral Art, ¿no? Pues antes de empezar, para hablar más del futuro, vamos a centrarnos un poco ni siquiera en el presente, sino en el pasado más inmediato, ¿no? Durante estos 2 meses, el día 14 de marzo en concreto, se decretaba el estado de alarma, se cerraban los museos, algo inédito. Durante 2 meses, un poco más, han estado cerrados todos los centros culturales de España. Durante estos 2 meses, os pregunto a los dos y ya podéis empezar a hablar indistintamente, ¿cómo se han vivido estos 2 meses la actividad de un museo? Porque la actividad no ha parado a puerta cerrada. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un momento especial y estamos, todo el mundo estamos en el mismo barco, o sea que el Día Mundial también lo vamos a celebrar un poco entre el confinamiento y fuera, ¿no? Bueno, nosotros cerramos el 13 de marzo y el 13 de marzo ya tomamos unas decisiones rápidas que tuvimos que tomar porque ese mismo día teníamos una reunión con el Grupo En Marcha, que es un proyecto a largo plazo que tenemos con la comunidad, con la ciudad, y al día siguiente inaugurábamos una exposición de IMA femenina. La primera decisión fue que digamos, cerrábamos y los proyectos hibernaban, los proyectos no inaugurados no pasarían a lo virtual. Pero lo siguiente fue, digamos, empezar a pensar esa virtualidad, cómo podíamos adaptar nuestro programa a un programa virtual. Esa fue una urgencia importante hasta que, las 2 primeras semanas fue, creo que para todos los trabajadores y trabajadoras de museo, una locura y aprendimos haciendo y digamos que un poco después ya pudimos pensar lo que habíamos hecho y quizá lo que en un futuro tendríamos que empezar a pensar. Como digo, nuestro programa en Bombas Gens no es improvisado, es fruto de unas líneas de trabajo muy definidas. Entonces, nuestra urgencia fue no hacer un programa virtual nuevo, sino pasarlo o sea, lo que teníamos, cómo podía pasarse a digital a partir de nuestro archivo. Y bueno, ahora ya 2 meses teletrabajando y a pesar de que ha habido momentos interesantes porque el equipo ha podido estar más junto quizá que en otras ocasiones, pues también nos damos cuenta que el contacto no se puede, o sea que hay que trabajar para que el contacto sea posible con las obras, con los equipos y con los públicos. Por parte del IBAM, ¿cómo han sido esos 2 meses de cierre? Bueno, yo creo que es un poco lo mismo que está planteando Nuria hace un momento. Yo creo que el 13 de marzo va a ser una fecha que va a pasar a la historia del IBAM, desde luego, y de los museos en general, ¿no? Porque como tú planteabas anteriormente, es algo inédito, sorprendente, que no había pasado nunca, y menos de este tipo con esta importancia, ¿no? Que ya llevamos 2 meses, esperemos que acabe, pero tampoco estamos seguros de que acabe, ¿no? Es verdad, tenemos muy pocas certezas, tenemos numerosísimas dudas, queremos continuar con una tarea más o menos similar a la que estamos llevando adelante, pero también sabemos que tenemos que cambiar, que es un momento fantástico para dejar lo urgente, aparcar lo urgente, que siempre está ahí y encima de nuestras cabezas, e intentar preocuparnos mucho de lo importante, ¿no? Es decir, quizá repensar las prioridades, los valores, las necesidades, todo este tipo de cuestiones. Yo creo que es un momento para ello. Es verdad, Nuria también lo decía, ¿no? Es decir, siempre estamos ahí discutiendo cómo entre el aspecto presencial, el aspecto virtual, etcétera, etcétera. Yo creo que es una discusión a largo plazo que nos tenemos que plantear. Yo creo que las cosas hay que tener perspectiva, no se pueden decidir. Yo creo que, es una situación de extrema urgencia como esta, tomar decisiones apresuradas. Yo creo que hay que pensar mucho, creo que intentar, desde luego, no irse de un extremo a otro, ni una cosa u otra. Yo abogaría en principio por una cosa y otra,
intentar sacar lo mejor de cada mundo, lo mejor de lo presencial y lo mejor también de lo que nos puede ofrecer el mundo digital, que es mucho. Ahora, evidentemente es cierto que tenemos que hacerlo de otro modo, tenemos que ser audaces de pensar estas tecnologías digitales que nos ofrecen y sobre todo hasta dónde podemos ir, ¿no? Y caminar, como siempre tenemos que hacerlo de la mano de los y las creadoras que aporten maneras de hacer un poco más innovadoras, distintas, que permitan abrir la mente a aspectos que a lo mejor hasta ahora, no por nada, ¿no? Pero no habíamos dado la importancia que merece, ¿no? Pues ya ha avanzado un poco, ¿no?, de cómo será el futuro de los museos, pero es verdad que si con un poco de suerte se pueden volver a abrir los centros culturales, pero no es tan fácil como subimos la persiana y seguimos donde lo dejamos, ¿no? ¿Cómo se plantea este futuro que ya ha avanzado un poco de cara a los próximos meses, si no a los próximos años, en un museo, en un centro cultural? ¿Cómo va a cambiar un centro cultural? ¿Qué es lo que va a ofrecer de nuevo? Bueno, yo creo que va a cambiar, como dice José Miguel, va a cambiar y tiene que cambiar. De hecho, yo creo que ya ha cambiado. Los museos siempre trabajamos con el pasado y con el presente mirando al futuro, y ahora no podemos trabajar con el futuro porque no lo sabemos. Es un momento de extrañeza, de incertidumbre muy fuerte, y bueno, yo creo que hay que tomar distancia, pero es que no vamos a poder tomar distancia porque digamos que tenemos que tomar decisiones en presente para un presente, algo que es muy interesante, pero que efectivamente, digamos, en el mundo del que veníamos, siempre era un mundo que había que evolucionar, que progresar, que desarrollar. Nosotras en Bombas Gens eso lo pensamos mucho como, o sea, ya habíamos intentado hacer un programa como más lento, como que fuera más, o sea, que el arte, digamos, se pudiera desarrollar más, porque, y yo creo que ahora vamos a continuar un poco con lo que ya teníamos haciendo, pues trabajando en la proximidad y trabajando un tiempo que es completamente diferente. Y pensando desde luego, digamos que o sea, la virtualidad o la presencialidad en sí mismas no importa, son las decisiones que se toman para ambas, bueno, para ambas realidades, ¿no? Y yo creo que hay que pensar cómo fortalecer los espacios de discurso y los espacios de diálogo, que quizá pueden ser más virtuales, y cómo fortalecer la visita privada. Y, por ejemplo, ahora mismo hay algunos centros que están, digamos, poniendo los contenidos en virtual y quitándolos a la semana. Yo creo que eso son lógicas de consumo, de esa urgencia del consumo, de competitividad, que creo que no, bueno, nosotras no lo haremos así, quedarán para siempre, para que la persona lo pueda ver ahora que estamos confinados, o cuando además todos nos hemos dado cuenta que hay una sobresaturación, que las personas que estamos en los museos no podemos atender a las propuestas de otros. Y yo creo que también, porque las ideas son globales, porque nos construimos con los otros, creo que es importante también valorar lo que se ha hecho. O sea, yo leo titulares, veo cosas que digo, qué buena idea, que bueno, pues ahí entre todos, cada vez más, entre todos tenemos que construir el futuro. Apuntabas que el mundo es global, ¿no? Y a lo mejor en tiempos de crisis una de las reacciones humanas es la de protegernos, ¿no? Levantar muros, yo estoy bien, los míos están bien, mi circuito está bien, voy a intentar que no se contamine con la gente de fuera, que lo hemos visto, se han cerrado fronteras, se habla de provincias o de regiones sanitarias para que no venga a contaminarnos. No sé si hay un peligro también desde el mundo cultural o desde los centros culturales y museos en cerrar fronteras, atender al mundo más pequeño y que haya un rebrote del proteccionismo cultural o artístico. No sé si eso es un peligro que se puede afrontar o si esto no tiene por qué pasar en los museos. Bueno, yo creo que, vamos a ver, de entrada, yo creo que es verdad que necesitamos, como decía Nuria, dar ya respuestas al presente, porque el presente se está moviendo y nadie sabemos en qué sentido, ¿no? Y es verdad, la gente que plantea soluciones de barra de bar, que digo yo, que todo lo soluciona a la barra del bar y todo es muy fácil, yo creo que las cosas son muy complejas, pero es verdad que si mañana o dentro de semana tenemos que abrir, hay que dar soluciones inmediatas a problemas inmediatos. Pero también tenemos que reflexionar, ¿no? Tenemos que reflexionar, y yo soy un poco más escéptico, ¿no? Porque también leo muchas veces que la gente plantea unas visiones un poco apocalípticas, que todo va a cambiar, que nada va a ser igual, etcétera, etcétera. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que las cosas, en la crisis de 2008 se decía,
los parámetros económicos tienen que cambiar. Los sistemas productivos en este país van a cambiar. 12 años después continúan siendo los mismos. El turismo y la construcción no ha cambiado nada o escasas cosas. En los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre se dijo, además centenares de personas escribieron artículos, que nunca más, que era el fin de los rascacielos. Desde el 11 de septiembre no se han creado tantos rascacielos en el mundo como hasta entonces. Es decir, que yo miraría las cosas con calma, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que me parece que decía Marina Garcés, que me parece muy interesante, ¿no? Antes de ver, o paralelamente a ver hacia dónde vamos, sería interesante que pensáramos de dónde venimos, ¿no? Porque, bueno, esa de dónde venimos, o esa normalidad que se plantea, tampoco nos gustaba tanto. La verdad es que unos más, otros menos, pero no nos gustaba tanto. Muchos nos sentíamos incómodos, o no sabíamos, o no podíamos, o no queríamos algunos plantear tal, pero yo creo que estaría un buen momento para plantear que de donde venimos tampoco todo era estupendo ni ideal, que teníamos nuestras diferencias, nuestras discrepancias, es decir, y es verdad, incluso yo creo que Nuria plantea una cuestión que es muy importante, es decir, que estaba antes y ahora parece, fijaros que no hemos cambiado porque continuamos de alguna manera haciendo lo mismo, esa actitud como consumista, es decir, hay que hacer cosas, el problema es que hay que hacer cosas, como cuando vas en bicicleta, no dejes de pedalear para no caerte, bueno, pero a lo mejor, a ver, no digo caerte, pero parar no estaría mal, parar a lo mejor no estaría mal, y pensarlo y reflexionar y decir, bueno, vale, pero ¿de qué vale que hagamos 20 cosas si a lo mejor 15 son prescindibles y tampoco aportan excesivamente? ¿No sería mejor hacer, por decir algo, 5 o 4 más pensadas, más reflexionadas, más participativas, más colaborativas para tal, ¿no? Yo de entrada lo que sí creo, y luego entraremos si queréis en cuestiones más específicas, pero yo creo que una cuestión que es fundamental, y creo que el arte y los museos y todo lo que lleva eso que llamamos el mundo del arte, tenemos que batirnos por que ocupe un lugar en la sociedad que le haga imprescindible. Es decir, no puede ser más tiempo que el arte y la cultura continúen siendo menospreciada, minusvalorada. Y cuando digo el arte y la cultura, no me refiero ni muchísimo menos solo a los museos, sino a todos los elementos que hacen posible esto. Desde la persona que está filmando esta charla, hasta la persona que monta, el técnico que monta no sé qué, hasta evidentemente los artistas, comisarios, diseñadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Los museos tienen que convertirse en un lugar imprescindible de debate, de conocimiento, de valorización de la cultura y del arte. Y esto es una cosa que hasta ahora o no hemos sabido o no hemos conseguido, quizás las dos cosas, ¿no? Y yo creo que nos debemos de plantear como objetivo central, que a lo mejor es muy genérico y desde luego hace falta concretarlo en medidas concretas que luego podemos abordar, ¿no? Pero yo creo que tener este planteamiento nos puede ayudar bastante a el tipo de sociedad que queremos, ¿no? Y el tipo del papel que los hombres y las mujeres de la cultura, en el sentido más amplio del término, pueden y deben de jugar, ¿no? Y sobre todo para determinados sectores políticos, institucionales y tal, y públicos, que bueno, que solo se acuerdan, no sé si es San Pancracio, que cuando llueve. Entonces yo creo que hay que acordarse cuando llueve, cuando hace sol, cuando hace viento y cuando no hace ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que por ahí iría el planteamiento, no sé. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo, yo creo que los museos sí han conseguido ser laboratorios de experiencia, de conocimiento, o sea, la evolución del museo desde un museo, archivo, monumento para un ciudadano único, que eran los museos un poco de la modernidad, yo creo que sí se han transformado y han hecho mucho para convertirse en museos más dialógicos, más pedagógicos, donde el arte, digamos, y el discurso puedan estar en diálogo. Y, bueno, y también museos que digamos que afectan a cada uno, ¿no? Yo creo que esa transformación pedagógica del museo es importante y tiene puede tener una centralidad. Yo no creo que esté tan descuidada, lo que sí creo es que hay que buscar maneras de llegar a cuantos más públicos mejor. Y en ese sentido sí que hay que repensar, porque como tú decías, bueno, Naomi Klein también decía, la normalidad es la crisis. Efectivamente, yo es una palabra que no uso, yo hablo del mundo pasado, porque yo sí creo que
no es una cuestión de pesimismo, optimismo ni escepticismo, pero yo creo que tenemos que cambiar, lo que no quiere decir efectivamente que cambien, o sea, que ahora no haya guerras, que ahora están paradas, pero yo creo que volverán en cuanto el estado de alarma, que no haya terrorismo, que no se siga, o sea, que el olvido también del ser humano parece que es enorme y bueno, creo que al mes ya se nos puede haber olvidado también por una cuestión de supervivencia, ¿no? Bueno, yo creo que hay que buscar el trabajo allí donde, o la articulación de los públicos, las instancias jurídicas, los equipos y el arte, allí donde tengan más, digamos, más fuerza. Y eso es un reto, pero bueno, yo creo que es un reto continuo. O sea, yo creo que sí hemos conseguido muchas cosas, hemos conseguido una presencia y una centralidad, y lo que yo creo que cuando yo decía tenemos que seguir un poco con, en el caso de Bombas Gens, porque bueno, es un museo muy joven, tiene 3 años, ya veníamos de una crisis de la ciudad, de una crisis mundial, entonces ya comenzamos en un tiempo en crisis, y eso también nos hizo pensar cómo la colaboración, y había que empezar o sea, a hacer fórmulas público-privadas de colaboración, pero también de lo internacional y lo nacional, del barrio a la ciudad, y bueno, yo creo que ahí es donde está también la fuerza de nuestros museos, ¿no? Tanto del IBAN como de Bombas Gens, en una ciudad en la que es una ciudad vivible, es una ciudad en la que se puede caminar, que puedes ir de un lugar a otro. Hay que trabajar para crear esos espacios de sociabilidad donde el museo tenga un lugar central. Sí, hay una cuestión que creo que has mencionado, que a lo mejor bueno, yo no la he tocado, pero creo que es muy importante, y a mí sí que me da miedo, ¿no? Que era un poco eso de levantar fronteras, levantar muros, ¿no? Yo creo que tendemos todos en general siempre a buscar culpables. Nosotros nunca somos culpables de nada. Es decir, la culpa de que las cosas vayan mal siempre es de los otros. Los otros pueden ser quien sea, quien fuere. Alguien de otro país, de otra raza, de otra manera de entender la vida, de otro género, lo que fuera, ¿no? Otro color de piel, etc. Pero nosotros somos estupendos siempre, o estupendas, nunca tenemos culpa de nada, ¿no? Yo creo que esto de crear chivos expiatorios es una argucia que el ser humano siempre se inventa, ¿no? Para echar la culpa de todo a los demás, ¿no? A mí sí me preocupa de que, ya no en Valencia, sino en general, ¿no? Haya este intento de un poco de cerrar fronteras, ¿no? De que un poco, yo creo que está fenomenal. Yo creo que es imprescindible uno tener muy en cuenta el lugar, el espacio, la ciudad, el país donde está. Evidentemente, no faltaría más, pero cuidado con levantar fronteras, con despreciar las diferencias, las disidencias, cuidado con solamente trabajar para los nuestros o los que ven el mundo como nosotros, ¿no? Yo creo que eso es un problema grave, un peligro que igual no, pero creo que debíamos estar planteando, y desde luego que debía ir en todo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacer exposiciones de artistas locales, evidentemente, pero también de artistas internacionales, de arriba y de abajo, del norte y del sur, de mayores y jóvenes, etcétera, etcétera. Porque en esa pluralidad, creo yo, que es cierto lo que dice Nuria, muchos museos, quizás no todos, pero muchos museos, muchísimos centros de arte han sido muy atentos a ese tipo de cuestiones, es verdad, incluso yo diría que abanderados a la hora de plantear aspectos que la sociedad se planteaba en otros lugares o en otras instituciones más tímidamente. Yo creo que ese camino debemos de continuarlo, incluso si es posible profundizarlo, porque yo creo que muchos museos y muchos centros de arte, instituciones, colectivos, han hecho mucho por valorar la diferencia, las disidencias en todos los sentidos del mundo, ¿no? Sí, yo creo que también, bueno, esta crisis ha puesto muy de manifiesto el miedo, pero también los afectos. Digamos que ha habido o sea, bueno, desde luego el museo tiene que ser siempre un espacio de resistencia, de resistencia a cualquier, o sea, la tensión de la sociedad tiene que entrar y hay que trabajar con ella, y efectivamente tenemos que ser espacios donde resistir a cualquier proteccionismo absurdo, autarquías, pero bueno, es verdad que puede haber una desglobalización, yo creo que sí va a haber, pero que también la estábamos deseando, ¿no? O sea, este parar, ¿no? Que tú decías antes, o sea, no caernos, pero vamos a parar. O sea, no puede ser que traigan la fruta de Nueva Zelanda cuando aquí tenemos una huerta que la FAO está diciendo que es un ecosistema maravilloso. Entonces, yo creo que claro, el miedo a tocarse, pero también los afectos nos va a llevar a algo
también muy controvertido. Pero también creo que no nos podemos, bueno, yo personalmente y creo que todos los que estamos aquí no nos podemos construir sin los otros. O sea, nos construimos diariamente sin nosotros, no podemos vivir ya sin una red global. Es que no es que, yo creo que eso no se va a poder. O sea, va a haber intentos, pues no lo sé por parte de quién, pero desde luego tenemos que resistir y yo creo que hay una sociedad que no va a permitir ese proteccionismo del que hemos visto en otros países. Ahora, sí hay que confrontarlo, o sea, hay que confrontarlo y hay que, digamos, resistir y tener siempre presente al otro y al otro que tenemos dentro, que somos todos, ¿no? Y yo creo que ahí la tecnología, ese aislamiento de la tecnología que puede aislar momentáneamente, desde luego no puede ser óbice para, efectivamente, como tú dices, para cerrarnos en lo local. O sea, lo local no se construye además solo con lo local. Entonces yo creo que sí, que tenemos que resistir. Es que me ha gustado mucho lo que has dicho de los efectos y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, por decirlo así, ¿no?, entre comillas, si quiere, el carácter revolucionario del amor y los efectos. Yo creo que posiblemente en alguna medida, quizá, no todo el mundo, ni no todo, pero quizás se ha olvidado excesivamente. Y yo creo que en todos los sentidos, ¿no?, el afecto del amor, del sexo evidentemente también, de la amistad, del compañerismo, de la solidaridad, de la colaboración, yo creo que quizá lo hemos olvidado, o gran parte de la sociedad lo ha olvidado en demasía, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, me ha gustado mucho que lo hayas dicho, porque creo que deberíamos trabajar en ello. Voy a recoger el guante de los afectos. Recojo el guante de los afectos y creo que los dos habéis tocado y habéis puesto sobre la mesa estos binomios, ¿no?, entre lo privado, lo público, entre lo local y lo global. Bueno, pues estamos aquí juntos, el museo público más importante de la Comunidad Valenciana y uno de los más importantes de España. Estamos aquí con una de las fundaciones, un centro privado de arte más importante de la Comunidad Valenciana y también uno de los más importantes de España, pero estamos en Valencia. ¿De qué manera contribuyen estos dos centros, cada uno con sus públicos, cada uno con sus perspectivas, cada uno con su situación, desde lo particular a lo global, desde lo privado y lo público? ¿En qué pueden contribuir a este ecosistema cultural, museístico, desde Valencia y la comunidad al mundo, ¿no? Porque hablábamos de que se puede compaginar lo local con lo global. ¿En qué puede aportar, cómo planteáis ese desafío desde vuestras dos perspectivas, centros museísticos de referencia, cada uno desde su punto privado público? Bueno, el Bombas Gens, como sabéis, es el centro de arte de la Fundación Pere Moral Art, que es totalmente privado, un centro que además tiene una parte social y una parte de investigación, pero bueno, tenemos una vocación pública, siempre lo decimos, o sea, es acceso público y vocación pública. Y en ese sentido, como ya he dicho antes, lo que pensamos que tenemos que hacer es trabajar con lo que tenemos, trabajar con lo que mejor hacemos y a partir de donde estamos, y de ahí hablar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras, el Bombas Gens no es solo un museo, tiene una parte, como sabéis, patrimonial, tiene un jardín, bueno, ocupa un espacio de la ciudad desde el que se puede contar, bueno, 5 siglos de historia o más, igual que este, en el que estamos. Entonces, bueno, nosotras hemos incorporado la idea de que todo pasado es presente y trabajamos el patrimonio y el arte, digamos, de una manera dual, pero de una manera complementaria, para bueno, extendernos en lo posible hacia las comunidades que nos rodean y de ahí, bueno, sobre todo a nivel de exposiciones, hacer relaciones con otros museos, pero creo que esa capacidad de extender una acción a partir de lo que tenemos, ¿no?, de la colección, del edificio, del contexto, del momento, es lo que creo que podemos aportar, que no pueden aportar otros lugares en otras ciudades, que son megalópolis o que son lugares enormes o que tienen que contar una historia nacional. Bueno, en ese sentido, todos los programas que hacemos intentan
también no pensar que la gente no tiene acceso al arte, sino añadir capas de significado, ¿no? Y ahí el programa de mediación que ha diseñado Sonia Martínez con todo el equipo de arte, pues busca también centralidad para otras artes, como la danza, la escucha, o sea, el arte sonoro o el cine, que permitan, digamos, casi dotar a cada público, a cada persona, de algo que le pueda pertenecer y en algo en lo que se pueda sentir reflejado. Y yo creo que museos como los nuestros, en estas ciudades, digamos, ciudades que son, como ya he dicho, ciudades que ahora hay un proyecto de ciudad cuidadora, pero son laboratorios y lugares que se puede experimentar este tipo de trabajo más de cercanía, lo que no quiere decir, de nuevo, que tenga que ser local. O sea, hay que pensar, no sé, nosotros hemos tenido la exposición de Sila Gauda, que es un artista hindú que tiene, o sea, que se construye a partir de su tradición, pero se construye también a partir de la tradición del arte europeo. Del mismo modo, hemos hecho actividades arqueológicas con los materiales de Sila y con la bodega. Entonces, bueno, también entender que el arte, la arquitectura, la naturaleza nos permite, bueno, yo creo que nos permite llegar o hablar de muchas cosas, incluso quizá de esta crisis. Sí, yo creo que, bueno, el hecho de que seamos dos instituciones, también de alguna manera, por decirlo así, medianas, creo que nos da muchas ventajas. Muchas ventajas porque no somos monstruos o paquidermos que para mover una cosa cuesta 4 meses, bueno, algunas veces sí, pero generalmente no, en las instituciones públicas. Y entonces esto nos permite dos cosas que yo creo que son muy importantes y creo que son complementarias. Una, como les estaba hablando, que el tema de la vinculación con el entorno. Yo creo que está en el DNI del IBAM, sobre todo en los últimos años, de una vinculación. Nosotros tenemos, al igual que Bombas Gens tiene sus programas, tenemos un programa tanto en la cuestión de educación como en la cuestión de exposiciones del IBAM Produce, de vinculación y crear trabajos, dar posibilidades que los artistas, fundamentalmente locales y nacionales, creen productos específicos para el museo, en relación con el museo, en relación con la historia de la ciudad, en relación con la historia de la comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo hay una cuestión que yo creo que es muy importante, ¿no? Que vivimos, no de ahora ni de hace 3 días, sino de hace ya muchos años, un proceso de homogeneización, de estandarización muy importante en todos los aspectos de la vida. Siempre nos quejamos que da igual que vayas a Estocolmo, que vayas a Baltimore o que vayas a Nápoles, encuentras las mismas tiendas, las mismas no sé qué, el mismo tipo de comida, incluso en los museos muchas veces los mismos artistas. Y yo creo que dotar de una identidad, de una personalidad, también es algo muy importante para un centro. Y yo creo que los centros medianos tenemos más posibilidad de trabajar en este sentido, ¿no? Yo creo que el IBAM se está trabajando en los últimos años muy seriamente, tener una personalidad y una identidad vinculada a una ciudad. Yo creo, siempre lo he dicho muchas veces, no es lo mismo tener un museo en Valencia que en Bilbao o que en Cádiz, no por nada, sino porque las realidades son distintas. Es que incluso la temperatura es distinta, las vinculaciones, la historia, la situación económica, social, es diferente, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante para un museo tener, como decía también Nuria antes, estoy muy de acuerdo, es decir, partir de una realidad concreta, pero aportar algo al conjunto global de la humanidad, ¿no? Es lo que tenemos que decir. Si lo que vamos a decir nosotros es trabajar, por decir algo, sobre aspectos de la vida norteamericana, lo vamos a hacer 10.000 veces peor que la gente que conoce y que la vive. Nosotros lo que tenemos que hacer es partir de nuestra realidad y aportar elementos que sean válidos para nuestra realidad y también para un conjunto de personas, ¿no? Nuestro concepto, nuestra visión del mundo, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo los museos atentos a nuevas realidades, como estábamos diciendo antes, a la cuestión de las cuestiones digitales. Yo creo que son fundamentales hoy en día, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con una paradoja que ya estamos viendo, es decir, estos años es verdad que hemos avanzado muchísimo y museos que ahora ya la gente estaba acostumbrada a ir y tocar y participar y colaborar y estar en visitas guiadas y hablar y decir y opinar y tal y cual, esto y lo otro. Y ahora nos encontramos con la paradoja de que vamos a abrir cuando podamos abrir y hemos eliminado todos los aspectos que tienen que ver con esto, desde las hojas de sala, a los auriculares, a cualquier cosa que se pueda tocar, a las vitrinas, etcétera, 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 ¿no? Esto es una paradoja que plantea unos nuevos tiempos, que habrá que lidiar con ellos, que esperemos que pronto se puedan solucionar y podamos volver
a todos esos elementos, incluso más, pero también es importante, ¿no? Y luego hay un aspecto que yo sí que quiero reivindicar y que me parece que es muy importante, y que esto quizás sea una peculiaridad de las instituciones públicas y que yo quiero insistir en ello, ¿no? Yo creo que para construir estos museos que necesita el siglo XXI, que necesita nuestra sociedad, tienen que ser museos que estén a la altura de las circunstancias en todos los sentidos, y museos que las instituciones públicas y los poderes políticos les dejen trabajar autónomamente. Es decir, yo creo y quiero romper una lanza nuevamente, porque no se trata de hacer una, como diría yo, cada 4, 5 o 10 años una elección de un director o una directora en torno a tal, sino dotarle de los medios económicos, dotarle de los medios administrativos para que los museos puedan funcionar autónomamente y rindan sus elementos de, cuando rindan cuentas, que sea en base a criterios profesionales y no partidistas. Yo creo que esto es algo fundamental. No puede ser que España sea un país que se caracterice por la vinculación de muchos museos a las cuestiones políticas. Los directores o las directoras tienen que ser elegidos por los códigos de buenas prácticas, pero luego tienen que tener los medios para poder trabajar. Si a un museo no tiene, por ejemplo, una cosa tan aparentemente tonta, ¿no?, como un presupuesto para trabajar en los 4 próximos 5 años, difícilmente puede planificar su trabajo. Parece que el trabajo se planifica cada 6 meses. Yo creo que las cosas hay que planificarlas con tiempo, las colaboraciones internacionales llevan mucho tiempo, ahora en estas circunstancias cada vez más, y se tienen que dotar a los museos, y insisto, fundamentalmente públicos, porque es una peculiaridad de los públicos, de los instrumentos para que puedan funcionar. Y ojo, esto no quiere decir que no se tengan que rendir cuentas, se tiene que rendir cuentas de todo, pero se tiene que dejar trabajar y se tiene que trabajar en base a criterios y proyectos elegidos democráticamente, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento fundamental, ¿no? Y sobre todo, insisto, valorar el papel social del arte, valorar el trabajo de los profesionales y hacer posible que de esta crisis, como decíamos, o salimos todos o no saldrá nadie. En el mundo del arte igual, o salimos todos y todas o no va a salir nadie. Es decir, no podemos dejar gente atrás. No puede ser que los museos o que las galerías, ahora con esto de online, no sé qué, tal y cual, encima ya mejor, ya no hace falta ni que tengan espacio físico, es decir, ya, y si nos olvidemos de la gente que hace posible que el mundo del arte exista, que son fundamentalmente los y las creadoras, las personas que hacen posible que todo funcione, ¿no? Quería comentar también este vídeo, pues ahora quien lo vea el 18 de mayo del 2020, se queda en la nube y a ver quien lo vea en el año 2025. Os voy a pedir un ejercicio de imaginación, ¿no?, y de futurismo, a ver cómo imagináis que será un museo o cómo estará el mundo de la cultura, el mundo de las galerías, el mundo del arte en general, o también en particular el mundo de los museos, de vuestro museo en particular, de aquí a 5, 10 años. Sé que nadie conoce el futuro y es verdad que es un poco jugar a visionario, ¿no? Pero después de esta pandemia que nos ha hecho cambiar en 2 meses la visión de la vida, ¿cómo podemos imaginar que la próxima década funcionará? Porque también, ¿no?, la función de un gestor de un centro cultural es gestionar un poco hacia dónde caminamos. Bueno, yo creo que en este caso sí que, digamos, la política cultural tiene que seguir apoyando. Yo creo que la Comunidad Valenciana, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha apoyado la cultura en los últimos años. Desde luego en esta crisis la ha apoyado más que el Gobierno español y yo creo que es bastante sensible a la idiosincrasia y a las especificidades de la cultura. En todos sus aspectos. Creo que ha cumplido las buenas prácticas y tenemos que, desde luego, exigir que las buenas prácticas se sigan cumpliendo. Es verdad que las políticas culturales se construyen con lugares públicos y privados. Es decir, nosotros no dependemos de la administración pública, pero digamos las decisiones de las políticas culturales afectan a todo el sector cultural. Es decir, no es lo mismo en el caso de una fundación privada tener una ley de mecenazgo que funcione a no tenerla, porque Bombas Gens efectivamente es una inversión enorme por parte de una familia y con una ley de mecenazgo que no facilita. Luego podríamos hablar de las leyes de mecenazgo. Entonces, bueno, yo creo que el futuro, como siempre, dependerá de los recursos públicos, en el caso de los públicos, de las políticas culturales, en el caso de todos,
Y yo sí creo que, vamos, espero que esto sea una fase, pero aún así creo que los museos, bueno, pues si no podemos tocar, tendremos que, o sea, antes tampoco se podía tocar, quiero decir, la obra de arte no se puede tocar porque eso no lo ha decidido esta pandemia, lo ha decidido. Entonces tenemos que hacer cosas para que se pueda no solo mirar, sino mirar de otra manera, sentir de otra manera, dialogar de otra manera. Efectivamente, los museos son, yo creo que todavía lugares privilegiados para las exposiciones. A mí la exposición me parece un lugar clásico, pero no obsoleto, como el libro, digamos, no desaparece el libro porque tengamos internet. Entonces yo lo que sí creo es que necesitamos un soporte virtual muy potente, donde, o sea, una página web de un museo tiene que ser un repositorio absoluto de toda su historia, de toda su documentación, y que eso permita a las personas hacerse una idea del desarrollo de ese museo. Y, repito, además hablamos de nuevo de nuestros museos que son grandes, quiero decir que la gente puede venir, puede volver a sentir, aquí se pueden hacer visitas guiadas con mascarilla y sin... Hay que trabajar para incorporar, esperemos que cada vez menos las... Y yo creo que los museos en 5 años tienen que estar ocupando un lugar más central y desde luego resistiendo a todos los embates que nos van a venir y que van a ser muy duros. Sí, yo creo que es verdad, lo venimos repitiendo insistentemente aquí y en todos los medios, ¿no? Y vivimos una situación sin precedentes. En esa situación sin precedentes, inesperada, con escasas certezas y muchas dudas, yo creo que lo que hace falta también es quizá plantearse elementos sin precedentes que hasta ahora no habíamos pensado ni teníamos pensado que podía ocurrir, ¿no? Nadie sabía que esto podía suceder, ni había pensado, evidentemente, obviamente, en las medidas. Pero yo creo que tenemos que ser audaces, atrevidos. Atrevidos, insisto, no quiere decir, ni mucho menos, olvidadizos de las cosas buenas que hemos estado realizando hasta ahora, que han sido muchas y muy variadas. Por lo tanto, hay que coger lo mejor de cada mundo, insisto, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que los museos, bueno, están haciendo una labor interesante, unos más que otros, pero en general están haciendo una labor muy interesante, y yo sí que, vamos, lo que creo que deberíamos de hacer es, sobre todo, es obtener una clara identidad, luchar por intentar planificar las cuestiones a medio y largo plazo, y yo creo que también deberíamos exigírselo a las políticas culturales, que tanto a nivel nacional como autonómico como local. Yo creo que ya ha pasado el tiempo de las ocurrencias. Es decir, lo que tenemos que hacer es planificar a largo plazo, asentar instituciones, hacer posible programas a largo plazo que sean participativos y colaborativos, que las diferentes instituciones del mundo del arte tengan voz y puedan plantear a la hora de decir de qué manera se puede ir elaborando esta política cultural, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que lo que nos encontramos, es decir, de alguna manera los males de hoy también son producto de que antes no nos hemos ido preparando. Si nos hubiéramos ido preparando determinadas cuestiones, pues hoy las circunstancias serían también distintas. Evidentemente, cuando la tasa de paro es enorme, cuando la precariedad laboral entre el mundo creativo y la creación artística es inmensa, cuando la gente no ve futuro, no es producto de hoy ni de ayer, sino posiblemente porque durante años no se ha cuidado con esto. Yo creo que todo esto nos debe enseñar para de qué manera creamos esperanza, damos esperanza desde las facultades, desde las escuelas, desde los estudios, a la gente que quiere dedicarse al mundo del arte, pinte, haga vídeo o lo que quiera, considere más oportuno, ¿no? Pero de alguna manera, entre todas las instituciones, entre todos los colectivos, entre todas las personas, construir un futuro esperanzador, ¿no? Y que dedicarse al arte no sea diría yo, una tarea masoquista, sino un placer, un goce y un esfuerzo, evidentemente, y un trabajo muy serio, ¿no? Y para eso hace falta mucha colaboración, mucha participación y mucho apoyo. Pues casi para ir acabando ya, hay una última pregunta. Este encuentro tiene lugar en el entorno del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo. Vamos a afrontar una crisis sanitaria y también una gran crisis económica que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero a lo mejor es el momento de reivindicar también en este día la labor de los museos. Es un poco demagógico, pero a lo mejor el discurso surge de que en estos momentos, con esta crisis, lo importante es invertir en sanidad, en educación, infraestructuras, y que a lo mejor la cultura es el último de la cola en el reparto, ¿no? ¿Por qué, si consideráis que es así, es importante reivindicar el papel
de los museos después de una crisis económica donde hay poco dinero y muchas necesidades? Efectivamente, como ha dicho José Miguel, se tiene que plantear como algo de primera necesidad. Eso es pedagogía, porque eso no son los políticos, es la sociedad. Entonces, tenemos que considerarlo, pero de todas formas, aunque sea algo minoritario, hay muchísima gente que vive de eso y, efectivamente, hay que dotar de recursos, porque los recursos de la cultura nunca van a interferir. O sea, digo esto y no quiero parecer, pero si no hay mascarillas, no es culpa de la cultura. Entonces, si aceptamos ese discurso, aceptamos muchísimas más cosas. Y la falta, digamos, los recursos tienen que estar donde están, pero bien gestionados pueden estar en todos los sitios y adecuadamente. Un museo tiene que recibir lo que tiene que recibir y un hospital tiene que recibir posiblemente 1000 veces más. Pero importante es todo, porque si no tenemos cultura tampoco tenemos nada. De hecho, muchas actuaciones que estamos viendo en la televisión y contra los sanitarios es falta de cultura, es falta de solidaridad y entonces yo creo que tenemos que adecuar los proyectos a las necesidades y tratar de dotar a todos los sectores, incluida la cultura, de lo que necesita para vivir. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que está planteando Nuria. Yo creo que, evidentemente, para sobrevivir, y más hoy en día, hace falta que los hospitales, que los médicos, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, todo el mundo tengan, no faltaría más, las condiciones imprescindibles para funcionar, no faltaría más que eso, ¿no? Pero para vivir, si queremos más que sobrevivir, queremos vivir, hace falta muchas más cosas. Evidentemente hará falta una sanidad pública potente, no faltaría más, pero al mismo tiempo hará falta una cultura, en el sentido más amplio del término. Hará falta que haya gente como miles de escritoras en el mundo que nos están permitiendo descubrir nuevos aspectos del mundo y de nosotros mismos, leyendo sus libros, o cineastas, o artistas plásticos, o danza contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos ir más allá del medio de esto, yo creo que la cultura es absolutamente imprescindible, y para eso, insisto, hay que valorarlo, hay que darle la importancia social y cultural que tiene, hay que dotarlo de medios y hay que mimarlo, porque volviendo a los afectos, y a todo el mundo nos gustan que nos den cariño, a todo el mundo nos gusta que nos digan que lo nuestro es importante, que está bien y que hay ánimo y adelante, ¿no? Y desde luego para eso necesitamos proyectos sólidos, a largo plazo y pensados, ¿no? No sé si hay alguna última cosa que nos haya preguntado y que tengáis ganas de aprovechar la ocasión para decir. No, yo creo que lo que ha dicho él para terminar, creo que es que además vamos a tener que tratar muy afectuosamente a nuestros visitantes y en ese sentido necesitaremos medios. O sea que... Bueno, yo si me permite, algo que me parece que es muy importante, yo estoy muy contento de que Nuria esté aquí, para mí es un placer personalmente y como museo es un placer también. Yo creo que este es el campo, bueno, algo tan sencillo, hasta ahora no se había producido, no sé si ha sido culpa del coronavirus o no, pero eso está muy bien, es decir, que está muy bien que estemos aquí, que charlemos, que intercambiemos opiniones, que estemos de acuerdo o desacuerdo, no faltaría más, no se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de que tengamos la capacidad, la inteligencia suficiente para dialogar y para llegar a puntos de acuerdo o puntos que no estemos de acuerdo, no faltaría más. Yo creo que eso es fundamental, yo creo que desde luego también, insisto, un aspecto muy importante es el carácter colaborativo que debemos de tener en las instituciones de todo tipo, con los diferentes colectivos, con las diferentes personas, instituciones, etcétera, etcétera, porque yo creo que es un buen camino y es una buena manera de ir también cada vez más profundizando y posibilitando nuevas maneras de ver, de relacionarse, de entender el mundo del arte. Necesito una réplica porque tengo que agradecer a José Miguel que me haya invitado. El coronavirus creo que va a ser la excusa para muchas cosas, pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí y bueno, como él decía también, en el ADN desde que nacimos de Bombas Gens está colaborar y colaboramos de hecho con muchísimas instituciones de la ciudad y fuera. Y bueno, quizá decir que, por ejemplo, incluso el centro social ahora está en un convenio con el ayuntamiento cedido para familias sin hogar durante este coronavirus. Entonces, bueno, como también Bombas Gens pertenece o
a una entidad mayor con un fin social, creo que la cuestión de la colaboración siempre ha estado ahí. Y como he dicho antes, también en esa colaboración público-privada que para nosotros es muy importante. Y muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Pues es fenomenal, ¿no? Cuando se hace un análisis en marketing, sabéis que de una amenaza surge una oportunidad, pues a lo mejor esta amenaza común, ¿no?, que ha venido el coronavirus a la sociedad y a los museos en particular, pues surge una oportunidad también de colaboración, así que en el Día Mundial de los Museos, felicidades y enhorabuena a los dos, que gestionáis dos grandes museos de la Comunitat Valenciana. Sé que Núria Anguita, directora de Bombas Gens de la Fundació Pere Bonalart, y José Miguel Cortés, director de l'IBAM. Gracias, y esta es una conversación a dos que, si es posible, y a lo mejor será la ocasión, tiene continuidad en un futuro. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.